Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Buenos días Colombia, buenas tardes Europa. Agradezco a Memorarte Fest por la invitación y el día de hoy hablaré de memoria y resistencia cultural, en este caso la experiencia mexicana, con dos grandes amigos, el maestro Mauricio Gómez Morín y el artista plástico Eduardo Juárez. Iniciaremos inmediatamente preguntando ya sea a Eduardo y a Mauricio, a partir de cuál es cómo es su obra, su praxis de productores de imágenes, tiene que ver la memoria, la experiencia y la resistencia cultural a través del arte. Bueno, pues, ya tomé la palabra yo la brava. Yo creo que, en el caso de nosotros los mexicanos, relacionado a este importantísimo tema de la memoria y la resistencia cultural, especialmente para los países del tercer mundo, ¿no? Pues es una necesidad política, histórica fundamental, ¿no? Y en el caso mexicano, pues tenemos la fortuna, los mexicanos, y es un legado para todo el mundo, pero que se haya dado el movimiento muralista, porque ese movimiento muralista mexicano justamente puso la discusión en el tema del arte, digamos, para la construcción, la reconstrucción, la transformación de la realidad social, de la realidad política, politizó la práctica artística, ¿no? Y se la llevó fuera de los recintos sacrosantos del museo y de la galería, y se lo llevó a las calles, ¿no? Y creo que este movimiento abrió, pues, después de la Revolución Mexicana, pues, esta práctica del arte como resistencia y como memoria cultural, precisamente, ¿no? Me parece que además, pues, como decía yo en un principio, para nuestros países, ¿no? Enfrentando, pues, las carencias económicas, la miseria, la explotación, toda la afectación de la expansión imperialista en nuestros países, ¿no? Pensar en el arte como una necesidad popular de construcción de espacios para la reflexión, para la lucha, para la denuncia, me parece, pues, como decía yo, fundamental. Yo, aquí lo dejaría para que mi querido compañero Eduardo también pueda expresar su opinión. Y buenas tardes. Yo comparto lo que dice Mauricio Gómez en el sentido de que efectivamente es una tradición. Esta praxis de la memoria y las experiencias de resistencia, pues son una tradición que desde luego en cada país pues tiene sus manifestaciones, como en nuestro caso el muralismo, pero desde luego también está la gráfica popular que en el siglo pasado, pues después de la posguerra, surge de alguna manera una iniciativa para generar un frente en contra del avance del fascismo. Y me parece que ellos, por ejemplo, pusieron el punto sobre todo en hacer un arte popular, en el sentido de que el arte, si bien, como dice Mauricio, es una necesidad humana, también los trabajadores de este sector de lo que fue la gráfica popular, el taller de gráfica popular, comandados pues era un colectivo. Ellos fundamentalmente tenían el propósito de hacer un arte colectivo, como también el muralismo, pero creo que lo llevaron más lejos, toda vez que se vincularon con sindicatos,
con sectores populares y hacían fanzines que distribuían de una manera masiva. Y yo creo que ellos buscaron medios así más adecuados que el muralismo, que estaba en recintos, pues digamos, institucionales. Y el taller de gráfica popular, pues sí, tuvo una vinculación más directa, digamos, con sindicatos, sobre todo con trabajadores de la industria y también con el sector campesino. Entonces yo digo que en cada país habrá una memoria que ya de por sí nos constituye. En nuestro caso, desde luego, está el muralismo mexicano, pero también estaría el taller de gráfica popular y posteriormente, pues toda esta pléyade de grupos que surgieron en la década de los 70s, que hicieron del arte, pues, un arte militante. A este propósito, ¿cuál es la importancia del trabajo colectivo y que se relaciona con, en este caso, con lo que sería el sujeto histórico, con las personas, que representa o pretende representar una realidad? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en términos de trabajos colectivos? Bueno, creo que esto último que preguntas y lo último que dijo Eduardo, me parece que esa es una ruptura muy importante de destacar. Justamente la experiencia muralista en principio, y como bien lo mencionó Eduardo, posteriormente la experiencia del taller de gráfica popular, que exactamente trabajó mucho más cercano a los espacios populares, ¿no? A la calle, pegando carteles, etc. Pero creo que lo fundamental está en la pregunta que hiciste. Se rompe con el individualismo de la práctica artística, vamos a llamarla dominante, ¿no? De pensar en ese pintor que está en su estudio, encerrado, inspirándose, trabajando solo, ¿no? Al contrario de eso, aquí estás hablando de un artista que está trabajando en el calor de la vida misma, de la lucha, en la calle, en los sindicatos. Y yo creo que, en primer lugar, esa ruptura entre esa concepción decimonónica del artista bohemio, etcétera, a este artista militante, ¿no? que fue lo que crearon estos grandes personajes, grandes grabadores del taller de gráfica popular. Y pues justo también romper con el individualismo, ¿no? Que también es un valor importantísimo en esa otra concepción del arte, ¿no? Aquí pues se trata de trabajar colectivamente, reflexionar colectivamente, hacer las cosas colectivamente, ¿no? Y creo que esa es la ruptura más, me parece, más importante contra esta vieja concepción del artista individualizado y solitario, ¿no? Me parece que tú participaste en uno de los grupos, de los primeros grupos de colectivo Germinal. ¿Podrías explicarnos, platicarnos y si es posible ver parte de la producción gráfica que hacían y cuál era su propuesta? Bueno, yo entré a estudiar a la Escuela Nacional de Pintura y la Escultura La Esmeralda en la Ciudad de México. Es una escuela dependiente del Instituto de Bellas Artes. Originalmente fue una escuela de talla y de escultura que se fundó a iniciativa de Diego Rivera y posteriormente ya se abrió a las otras áreas artísticas y se hizo como escuela de Bellas Artes. Y yo entré a principios de los 70s, por ahí del 73, no, o sea, el 74, 75, y pues esa década de los 70s fue una década en México, digamos, muy fuerte, porque veníamos, digamos, la generación de los estudiantes del movimiento del 68, que bueno, estuvo en México y en muchas partes del mundo, pero en México, bueno, esto tuvo resonancias políticas y esos años, los finales de los 60, empiezan las primeras guerrillas en México y hay digamos, una insurgencia popular en la década de los 70 en
en las organizaciones campesinas, en las organizaciones obreras, en las organizaciones del movimiento urbano, en fin, en varios sectores del pueblo. Y fueron años muy combativos, ¿no? De lucha política, de lucha callejera, de lucha armada, ¿no? Y pues cuando yo entré a la Esmeralda, formamos primero un grupo, pues éramos amigos que estábamos un poco cuestionando la situación en la escuela, digamos, cuestionando el plan de estudios, en fin. Y a raíz de esas reuniones que empezamos a tener, pues empezamos a participar más en la vida interior de la escuela, empezamos a hacer seminarios, llevábamos cine, conciertos, y poco a poco, bueno, a través de estas actividades entramos en contacto con el maestro Alberto Híjar, ¿no? Que ya en ese momento había fundado un grupo que se llamaba el TAI, Taller de Arte y Biología, al que tú perteneces, Cris, y él empezó a darnos pláticas y conferencias en la escuela, y a partir de esto nos fuimos pues incorporando a una, nos fuimos, así, digo, ya nos formamos como grupo, nos pusimos el nombre de Germinal porque teníamos un club de lectura además, y habíamos leído la novela de Emilio Solá que se llama Germinal, que denunciaba la vida de los obreros, no, de los mineros del carbón. Sí. Ajá, y pues nos inspiró y le pusimos Germinal, porque además con esta idea de ser estudiantes, pues de algo que está germinando, que está naciendo, que está creciendo, ¿no? Y teníamos clases de muralismo, pero ahora sí a la vieja usanza, pero a partir de ahí, bueno, las clases las daba el maestro Arnold Belkin, pero a partir de ahí empezamos a hacer mantas. La manta ha sido un recurso de comunicación gráfica y de comunicación popular importantísimo, un recurso de lucha, de denuncia. ¿Podríamos ver imágenes, Mauricio? Sí, por supuesto. Déjame compartir la pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Perfecto. Esta primera foto me parece que es muy ilustrativa, ¿no? Nos fuimos rebelando contra las clases tradicionales que teníamos y empezamos a hacer estas mantas como murales, ¿no? Y bueno, aquí estaba el salón de dibujo donde estaba la modelo, pero nosotros, la pobre, le estábamos dando la espalda y estábamos haciendo una manta para una manifestación muy importante. Era la manifestación que conmemoraba los 10 años de la masacre del 2 de octubre en 1968, ¿no? Así es que cuestionamos a la escuela, pero nos fuimos incorporando pues a trabajar para distintos sectores, ¿no? Para sindicatos, etcétera. Bueno, esta fue nuestra primera manta, ¿no? Ya como grupo Germinal, y como decía el maestro Alberto Híjar, parece que están diciendo, preparen, apunten, pinten. Bueno, aquí está parte del grupo Germinal, de izquierda a derecha, Joaquín Conde, Yolanda Hernández, Carlos Oseguera, Silvia Ponce y su servidor, y nuestro ángel de la guarda allá atrás. Aquí tenemos la manta ya viviendo en la marcha, ¿no? La están cargando, del lado izquierdo está Carlos Oseguera y del lado derecho está el maestro Alberto Híjar. Y bueno, estas son algunas muestras de las mantas que fuimos haciendo para distintos eventos, ¿no? A veces eran mantas para marchas, a veces eran mantas para eventos. Esta fue una para un evento de solidaridad con la Revolución Cubana. Y bueno, nos empezamos a influenciar del mismo movimiento muralista al que ya hice referencia, pero también tuvimos una influencia muy grande de los cartelistas cubanos, ¿no? En la primera época.
Y bueno, empezamos a hacer mantas también como recursos escenográficos. Esta fue una manta para un evento de sindicatos y organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero también nos importó mucho empezar a dar talleres de pintura y con los niños, ¿no? Con los que también hacíamos mantas, ¿no? Pero con la idea de ponerlos a trabajar sobre la vida, sobre sus experiencias en sus comunidades, ¿no? Fuimos a distintas regiones del país haciendo murales y talleres con los niños. Y bueno, esta transparencia es de un evento que hubo en el Auditorio Nacional, ya a punto de triunfar la Revolución Sandinista, y un evento de solidaridad con la Revolución Sandinista, y pues nos solicitaron hacer esas mantas que se ven en el fondo del escenario. Nosotros ya nos habíamos vinculado a la Revolución Sandinista, porque fue en 2 ocasiones, fueron a la escuela a cantar Carlos Mejía Godoy y su hermano Enrique, ¿no? Y habíamos hecho pues ya una relación con los comités de solidaridad con la revolución, y esto nos permitió ya en el año 1980 pues ir a colaborar con la revolución sandinista, y fuimos a impartir talleres de comunicación gráfica, hacer talleres también con niños, hacer mantas con los barrios de Managua. Bueno, recorrimos todo el país, ¿no? Haciendo estos talleres. Aquí son distintas fotos de los trabajos y de las cosas que hicimos por allá. Este fue un evento del Día del Niño, donde en un parque público muy grande hicimos toda esa valla escenográfica para el festival, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos ejemplos de las mantas que hicimos. Hicimos miles de mantas, ¿no? Y justamente regresando de esta experiencia en Nicaragua, pues conocimos a 2 maestros de la UAM Xochimilco, a Jaime Cruz y a Javier Bermúdez, que nos invitaron a participar se estaba formando la carrera de diseño gráfico en la UAM Xochimilco, y bueno, pues regresando de Nicaragua, entramos a trabajar a la universidad. Y ahí Carlos y yo fundamos como parte de la currícula de la carrera de diseño gráfico el taller de gráfica monumental, que ya Lalo nos hablará de esa experiencia más adelante. Mauricio, yo simplemente quería una brevísima explicación o definición, porque yo no sé si nuestros amigos en Colombia tengan una definición clara del concepto de la manta, ¿no? Esta forma también de integrar a una propuesta plástica la tela, y que esta recorra la ciudad. Ya no es una cosa pasiva, sino la imagen que se incorpora a la marcha, la imagen que se empieza a ver, y sobre todo da una estética nueva a la protesta, por decir estética, una forma nueva de comunicar. Y yo creo que en breve Eduardo nos platicará también el concepto de por qué es gráfica monumental. Pero sí me gustaría una pequeña precisión. ¿Qué es la manta? Bueno, creo que es una pregunta muy pertinente. Bueno, en México, tradicionalmente, la manta, que les decimos manta porque se usaba para hacer rótulos de consignas, ¿no? En una marcha para hacer denuncias o hacer presión política sobre algún hecho concreto, ¿no? Marchas campesinas o marchas obreras, era una manera de comunicar sus demandas o sus protestas, ¿no? Y tradicionalmente pues se pintaban, simplemente se hacían rótulos con letras, con consignas, ¿no? Y esta tela era la manta de algodón, que es una tela muy popular en México, ¿no? Y de ahí su nombre de manta, porque era manta de algodón. Pero bueno, ya que Siqueiros, el muralista Siqueiros, Alfredo Alfaro Siqueiros, que fue precursor de muchas cosas, él vio
cosas del futuro antes que nadie, ¿no? Él ya había empezado a hablar de los murales transportables, les decía él, ¿no? Y da un taller en 1936 en Nueva York, junto con el Partido Comunista Gringo, para festejar el 1 de mayo allá en Estados Unidos, y hace un taller donde pues hacen carros alegóricos y hacen mantas, unos murales transportables para acompañar esa manifestación, ese meeting. Por cierto, uno de los alumnos del taller se llamaba Jackson Pollock y le copiará a Siqueiros su técnica de los salpicados, y con eso hará miles y millones de dólares posteriormente, sin darle el crédito al mexicano, por supuesto. Pero bueno, ese es un breviario cultural. Y este concepto del mural transportable, pues nosotros lo aprendimos de ahí, de Siqueiros precisamente, leyendo sus textos, ¿no? Y empezamos a aplicarlo en las mantas, ¿no? Nos planteábamos, bueno, ya como grupo, pues el trabajo era colectivo, discutía, llegaba, por decirte, alguna agrupación campesina, necesitamos una manta para una manifestación con tales demandas, y empezamos a discutir colectivamente cómo tratar el tema con imágenes, ¿no? Y siempre trabajábamos con alguna consigna que se incorporaba a la composición gráfica y plástica de toda la manta, y tuvimos que ir aprendiendo cómo, decirlo, qué recursos gráficos eran los mejores para comunicar mejor a través de la imagen, ¿no? Porque la manta pues, se va moviendo, va caminando, se ve de lejos, y todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo en la práctica, ¿no? No había ningún libro donde te enseñaran todo esto, y lo fuimos pues descubriendo con el trabajo, ¿no? Pero además, pues, era una herramienta muy poderosa, porque, te digo, tradicionalmente las mantas eran de puras letras, y esa experiencia de las mantas pues gráficas, plásticas, tenía una presencia pues muy potente en las marchas, ¿no? Bien, yo le preguntaría a Eduardo para tener una secuencia. Lalo, Eduardo, que nos platicara un poco de cómo se incorpora, cómo nace el taller de gráfica monumental en la UAM Xochimilco. Bien, nosotros, bueno, tengo aquí una presentación, voy a compartirla. Bueno, el taller de gráfica monumental, como bien decía Mauricio, fue una propuesta que hizo, en este caso, la pareja de Mauricio Gómez y Carlos Oseguera, cuando se incorporaron a la currícula de diseño de la comunicación gráfica en la UAM Xochimilco, que es una universidad pues muy importante, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Pública. Ajá, una universidad pública, gracias Mauricio. Entonces este concepto de gráfica monumental pues tenía en ese sentido como parte de la currícula que incorporarse en un sentido pues didáctico y propositivo, y lo que hicieron ellos de alguna manera fue pues darle un sentido más sistemático en términos de educación, para que pudieran de alguna manera los alumnos aprender a hacer gráfica monumental. Bueno, no es una, ¿cómo decirlo? Pues una invención así que ellos tuvieron, sino yo creo que como generación varios grupos, varios colectivos empezaron a utilizar el soporte de la manta, como bien lo acaba de explicar Mauricio, y era pues efectivamente como un mural transportable en el que de alguna manera se empezaron a incorporar alumnos. Entonces, bueno, el taller de gráfica monumental, como bien Mauricio explicó, tiene pues sus antecedentes dentro de este colectivo y todo el trabajo que desarrolló y desplegó. Y también el grupo fue parte, decía yo, de una generación donde hubo muchos colectivos artísticos
Y entonces estos colectivos pues formaron en los años 70 el Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores de la Cultura. Ya desde esta postura de no asumirse como artistas, sino como trabajadores de la cultura, pues hablaban de una postura frente a lo que era la alta cultura y las concepciones acerca del arte. Y posteriormente, ya como parte de la currícula, en 1983 fundan este taller, que es parte orgánica de lo que es la licenciatura. De alguna manera, el taller de gráfica monumental promueve un arte público como una herramienta de transformación social y también genera una reflexión muy importante y relación entre lo que es el arte y el diseño gráfico, pero también entre el arte y la cultura popular, así como en el diseño gráfico en relación con las causas, en este caso, populares, ¿no? Como hemos estado hablando de la resistencia. Y este taller, pues ofrece, yo creo, un lenguaje específico ya. Las mantas, por ejemplo, se siguieron produciendo en el taller como un soporte, pues, innovador y alternativo, porque también es una generación en ese momento que se funda el taller, los años 80, que pues nos toca vivir, parece ser que ya como una suerte de, ¿cómo llamarlo? Como de eterno confinamiento, ¿no? De precarización como país, digamos, subalterno. Entonces la manta también era salir al paso, pues a la dependencia tecnológica. Era un recurso específico, pero que también generaba un lenguaje significativo, sensible y poético, que generan pues una experiencia estética. No hay que ir al museo ni a la galería, sino que la manta se presenta en la plaza pública o en la demostración como la marcha, en los mítines, y en ese sentido, pues como decías tú bien, Cristóbal, en algún sentido, pues viste la manifestación, además de que se vuelve también como una suerte de, pues como de museo, de galería, digamos. Quería yo utilizar otro término, porque no es propiamente reproducir la galería, sino es más bien una experiencia más democrática. Y vincula de alguna manera a través de esto, ya como parte del taller de una currícula en la licenciatura, con las necesidades de comunicación de grupos subalternos. De alguna manera, como una universidad pública, pues sí se plantea responder a los grandes problemas que tienen los grupos pues más necesitados. Y así de alguna manera este taller pues genera una producción, pero también genera inquietudes y situaciones que van surgiendo dentro de la misma comunidad en acción. Entonces la gráfica monumental pues es, digo, diseño y arte público en relación con la gente. También, por ejemplo, surgieron como formas alternativas los carteles hechos a base de copias heliográficas, como esta imagen que presento, que es, el tema era generar un testimonio gráfico de la Revolución Mexicana. Esto es importante porque de algún modo, esto que tiene que ver con el festival, de cómo se recupera esta praxis o cómo se impulsa y se genera esta praxis, pues es eso, de alguna manera sí hay una narrativa de contarnos la historia desde lo que es el Estado, pero de alguna manera el movimiento va generando también una narrativa distinta, en donde va destacando pues efectivamente las cosas que la narrativa oficial pasa por alto. Y las Oculta. mantas, por ejemplo, ya no como colectivo de Germinal, sino como taller de gráfica monumental, se convirtieron pues en un medio eficaz para reproducir de alguna manera este tipo de gráfica, siempre en vinculación con la gente y los movimientos, de tal suerte que no era el diseñador experto el que resolvía el problema de comunicación, sino en vinculación con las necesidades de la gente, ¿no? Esto, Estas esto me mantas están, parece, perdón. estas mantas están ahí en el edificio central de la UAM, pero fueron hechas para distintos colectivos. En 1986, un año después del terremoto del 19 de septiembre del 85, pues surgieron muchos grupos de damnificados. Había ya organizaciones vecinales del movimiento urbano popular con quienes nosotros ya teníamos una vinculación. Y entonces, bueno, ahora que les tocó también padecer el sismo del 85, pues se agruparon en una comunidad de grupos de damnificados.
particularmente fueron la colonia Morelos, la colonia Doctores, la colonia Guerrero, la colonia Roma, en donde también ahí la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre fundó una escuela y una galería muy importantes para el movimiento de aquella época. Entonces las mantas pues eran una suerte, como dice Mauricio, de mural transportable. Esta también fue en el contexto del Mundial de Fútbol que se realizó en 1986 en la Ciudad de México. Bueno, no solo en la Ciudad de México, porque hubo otras sedes en Monterrey, en Guadalajara, etcétera. Y de alguna manera es hacer una narrativa crítica de las cosas que pues pasa por alto toda la imaginaria que despliega, por ejemplo, la publicidad en un evento como este, ¿no? No, yo creo que es interesante el proceso de cómo nace en Germinal, termina en un ámbito académico, pero después sale de nuevo al arte público. Este proceso es muy, muy interesante. Además, me parece que genera otros tipos de formas de comunicación. Ahora, yo quisiera saltar un poco de esta historia para saber actualmente ustedes cómo se han expresado. Me parece que Mauricio y tú han participado en las grandes convocatorias, si no me recuerdo mal, en la creación de un Zapata monumental. ¿Cómo fue esta historia? Bueno, esa experiencia, bueno, yo ya no estaba en la universidad trabajando en el taller de gráfica monumental. En ese momento estaba yo trabajando en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, pero fue en el año del 2001 cuando hay esta gran marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, ¿no?, que recorre toda la República Mexicana y finaliza la marcha en la Ciudad de México y vienen pues a hablar al Congreso, al Congreso parlamentario, pues para exigir que se cumplan los acuerdos de San Andrés que había firmado el gobierno mexicano con el Ejército Zapatista. Van al Congreso, hablan, pero nadie les hizo caso, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues esos acuerdos, los acuerdos famosos de San Andrés, pues no se han cumplido, pero justo para recibirlo a la marcha zapatista en la Ciudad de México, yo en ese entonces trabajaba haciendo ilustraciones también para el periódico La Jornada, el periódico mexicano La Jornada, y todos los artistas gráficos del periódico decidimos hacer un suplemento para recibir a la caravana zapatista. Y entonces mi colaboración fue, bueno, en el año de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en enero de 1994, pues a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, se formó en la Ciudad de México pues la Comisión Metropolitana de Artistas, ¿no?, vinculados al Ejército Zapatista. Y esta convención de artistas, que incluía músicos, artistas plásticos, poetas, etcétera, hicimos una actividad en ese año, si mal no recuerdo, no me acuerdo la fecha, en el Zócalo, una actividad de difusión, ¿no?, de las demandas del movimiento zapatista. Estábamos imprimiendo grabados ahí en el Zócalo, y yo me puse a dibujar con gises de colores en la plancha del Zócalo un retrato de Zapata, y en ese momento pues se me ocurrió esta idea, ¿no?, que ahora les enseño. Déjenme compartir la pantalla. A ver, acá está. Yo, trabajando sobre la plancha de concreto del Zócalo central de la Ciudad de México, que es el corazón de la República Mexicana, el Zócalo, ahí está Palacio Nacional y está la Catedral Metropolitana. ¿Cuánto mide la plancha? La plancha mide aproximadamente 2 hectáreas.
como 20,000 metros cuadrados, más o menos. Es enorme. Y entonces a mí se me ocurrió hacer un retrato del general Emiliano Zapata, usando toda la retícula de las baldosas de la plaza, como se ve aquí en este diseño. Yo hice la propuesta desde aquel 1994, y la primera vez que lo dije, bueno, muchos me dijeron, no, pues eres un provocador, ¿qué te pasa? Nos van a encarcelar, nos van a reprimir si hacemos eso. En fin, en distintas ocasiones yo fui tratando de avanzar la propuesta de realizar esta gran pinta sobre la plancha del Zócalo, pero pues no tuvo éxito hasta este año de 2001 que estoy platicando, en que se hizo este suplemento, y yo en el suplemento publiqué esto, que es la descripción del proyecto, y con la imagen de Zapata en el piso del Zócalo. Y como la semana de que se publicó, me buscaron unos chavos jóvenes, unos muchachos, ¿no? Estudiantes de la UNAM, y estudiantes del CUEC, de la Escuela de Cine, y para decirme que ellos ya estaban organizándose para hacer la pinta, que si quería acompañarlos, pues con mucho gusto. Les dije, sí, claro que sí. Y entonces, pues se hizo un colectivo con estos muchachos y otras gentes. Hicimos como un grupo coordinador que se abocó a la tarea de buscar recursos económicos, comprar el material, en fin, hacer toda la gestión del proyecto para la realización de la pinta. Y ya el equipo pues se fue dividiendo en distintas funciones, y ya cuando teníamos todo preparado, se sacó una convocatoria. Bueno, yo ya que vi que había mucha enjundia de parte de los participantes, pues amplié el retrato de este formato a este formato, y aquí estamos hablando de una superficie de 3,750 metros cuadrados, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y hicimos una convocatoria pública a través de la prensa, ¿no? Para que pues, el pueblo, que el que quisiera ir a pintar, podría acercarse. Y lo hicimos el día 8 de abril, una fecha cercana al 10 de abril, que se conmemora el asesinato del general Emiliano Zapata. También hay que recordar para los compañeros de otros lados del mundo que justo también se celebra la conmemoración del momento en que las tropas zapatistas y las tropas villistas toman Palacio Nacional, ¿no? Ahí está la vieja foto de Villa sentado en la silla presidencial, ¿no? Y pues nos parecía muy importante por eso, pues refrendar la bandera de la lucha zapatista de entonces, de la Revolución Mexicana, con la lucha zapatista de hoy en día, ¿no? Es una memoria política, ¿no? Y pues sí, es parte de esta construcción de la memoria, ¿no? De hilar las cosas, ¿no? De decir que las cosas tienen un sustrato histórico y se van a ir enriqueciendo con la experiencia, ¿no? Y pues ya con todo organizado, un sábado, este sábado 8 de abril, pues nos dimos a la tarea de pintar en el Zócalo. Y entonces pues hicimos toda una logística, dividimos en secciones todo el retrato para poder, y cada sección tenía un capitán o una persona encargada. Y yo no pensé que iba a llegar tanta gente, pero empezó a llegar muchísima gente al Zócalo a participar en la pinta, y tuvimos que organizarnos para permitir que cada quien fuera, por lo menos pintando un cuadrito para participar, ¿no? Y todo se pintó del centro hacia los extremos, ¿no? Y yo quería pintar inicialmente con pintura de barco para que no se borrara, pero pues eso sí era un atentado tremendo, y ya me llamaron a la razón, y entonces pintamos con cal y goma vegetal, ¿no? Y usamos el color oscuro de la
de las baldosas del Zócalo, la plancha del Zócalo, y fue una imagen, digamos, en alto contraste, con blancos y negros nosotros. Y bueno, pues ya con esta logística había una gente encargada de la que llamamos la cocina, que eran los que estaban preparando litros y litros y litros de cal, ¿no? Que esos compañeros se la rifaron duro porque se quemaron las manos por la cal, etcétera, ¿no? Y además de los que estaban coordinando el operativo así público de la pinta sobre la plancha, había un equipo de documentación. Teníamos una cámara de cine en la azotea del edificio de gobierno que estaba filmando time-lapse de todo el trabajo, ¿no? Y había otro equipo con cámara de 16 milímetros sobre piso que estaba documentando pues la realización de la pinta ahí in situ en el piso, y había otro equipo con cámara de video que estaba entrevistando a la gente, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando, Mauricio, en total? Pues yo no tengo claro el número, pero yo creo que habremos sido unos 300, Eduardo, ¿te parece, Lalo? Sí. Más o menos, ¿no? 300 personas se incorporaron a la pinta. Y bueno, ya que esta era la sección en la que estaba repartido, y estos volantitos los hicimos para explicarle a la gente cómo tenía que pintar, ¿no? Porque coordinar a 300 gentes pintando, te juro que es un evento monumental, ¿no? Esta fue la mecánica, digamos, ¿no? Y pues nos tardamos más en trazarlo que en pintarlo. La pintura fue rapidísimo con la colaboración de toda la gente, ¿no? Perdón. Y fue muy importante porque además pues llegaba una señora con una canasta que venía del metro, del transporte público, y pues quería pintar, en fin, llegaron gentes de toda la ciudad y fue de verdad una cosa muy emocionante, ¿no? Y bueno, pues aquí ya son las fotos ya de la pinta terminada en la noche, ¿no? Ahí pues, se puede ver con mayor claridad. Ese es el Zócalo central de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Ahí está la Catedral Metropolitana. Y bueno, pues son vistas de cómo quedó la pinta finalmente, ¿no? Sobre la plancha del Zócalo. Ahí pues pueden apreciar un poco la escala, ¿no? La escala de la pinta. Y en fin, y pues se fue despintando, ahora sí que con el paso de la gente se fue despintando poco a poco, ¿no? Yo creo que fue una experiencia pues muy, muy, muy importante porque además nunca se había hecho, digamos, una toma simbólica con este evento artístico colectivo, ¿no? Político, artístico colectivo de este tamaño, y eso abrió a que se usara, a que hubiera más uso del Zócalo, ¿no? Normalmente el Zócalo pues no estaba permitido más que para las marchas oficiales y los eventos oficiales de los gobiernos priistas, ¿no? En turno en ese momento. Y bueno, pues tenía también ese carácter simbólico de tomar por asalto el Zócalo con una actividad de esta naturaleza, ¿no? Lo que sería verdaderamente un arte colectivo, ¿no? Tú, Eduardo, ¿cómo viviste esa experiencia? Pues fue una experiencia muy, muy interesante. Como decía Mauricio, se había formado la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que esto fue en 1995, un año después del alzamiento zapatista, y desde entonces, bueno, se fueron proponiendo cosas, acciones colectivas, porque esta convención pues era una convención de grupos y también de artistas individuales. Y Mauricio había propuesto esto ahí, era donde justamente les parecía un exceso, una provocación, y no se había podido hacer. Entonces, bueno, también uno
en estas acciones aprende a trabajar con la frustración, pero una vez que lo publicó Mauricio ahí en La Jornada, en el diario de La Jornada, que empezó la gente a interesarse por llevarlo a cabo, me pareció pues muy interesante. Mauricio fue el que me llamó y me dijo, fíjate que hay un colectivo que me está insistiendo en que lo quieren hacer y como ves, yo creo que ahora sí se hace. Pues a mí me parecía como que de pronto, como cuando está nublado y de pronto sale el sol, así fue, ¿no? Como oh, un rayo de luz. Y ya la realización, pues fue una experiencia muy padre, porque más allá de que fuimos un colectivo, pues relativamente pequeño, éramos alrededor de 12, 15 personas que nos reuníamos para estarlo planificando. Una vez que salió la convocatoria pública y también a través de las redes se convocó a gente y a grupos, llegó una multitud impresionante y yo siento que llenaron de color el Zócalo. En la realización fue además como de una experiencia estética y plástica, pues un ejercicio de democracia, ¿no? Había toda una organización de tal suerte que si alguien se equivocaba, por ejemplo, no se regresaba el que ya había pintado o trazado a corregir, sino que había también una comisión, por ejemplo, de corrección. Había una comisión, desde luego, de seguridad y de primeros auxilios. Y, por ejemplo, hubo gente que llegó a donarnos café, panes, tamales. También llegó un grupo musical que quería tocar y nosotros decíamos, pues nos vamos a concentrar en la pinta mural, así que no podemos asistirlos para la parte técnica. Y ellos vieron cómo y se conectaron no sé dónde y arriba de un camión empezaron a hacer música de tal suerte que se volvió también pues una experiencia colectiva, ¿no? Yo creo que todos los que participaron tendrán pues una versión muy personal. Para mí fue una versión, pues fue muy intenso porque era no solo consolidar ese proyecto que Mauricio ya había ido posponiendo y al fin se llevaba a cabo, sino en lo personal, pues fue eso, como llevar a cabo una pieza que yo creo que es de las piezas más importantes que se han llevado a cabo en la plancha del Zócalo, ¿no? Donde también, por ejemplo, Spencer Tunick desnudó ahí a miles de personas, pero esta era una experiencia que tenía una vinculación también con el movimiento zapatista y por eso lo volvió particularmente importante para mí. Y sobre todo, imagino que la figura de Zapata llamaba de nuevo este símbolo de lucha de liberación a la gente, la memoria la metía de nuevo en la historia, pasada y presente, ¿no? Ahora, yo en este mismo ámbito, me parece que también hubo otra gran obra monumental que fue la del maíz. Sí. Bueno, yo nada más otro comentario, reforzando un poco lo que dice Lalo de esta participación popular en la pinta. A mí también me sorprendió muchísimo, pues esa solidaridad de la gente que llegó a darnos comida, café, en fin. Desgraciadamente, todo el trabajo de documentación fílmica y fotográfica, pues se perdió porque a los equipos que filmaron les robaron el transporte en el que llevaban todo el equipo y las películas y todo, y desgraciadamente eso se perdió. Fue un robo bastante sospechoso, ¿no? Yo estoy seguro que ese robo han de tener esas maletas y esas metros de película seguramente ahí en el CISAN, ¿no? En la Secretaría de Gobernación, en alguna bodega por ahí aparecerán, espero algún día, porque también teníamos, esa era la segunda parte del proyecto del Zapatota, como se le bautizó popularmente, ¿no? El Zapatota, era pues hacer un documental de cómo se hizo ese Zapatota, ¿no? Y creo que eso era una segunda conclusión del propio evento, ¿no? Desgraciadamente, como explico, pues se robaron la documentación y pues esperemos que algún día aparezca por ahí, ¿no? Bueno, como dicen en los mejores programas de televisión, el tiempo se está acabando. Yo bueno, si quieres... Quería hablar, si puedes brevemente explicar este proyecto del maíz y poder concluir con la memoria más reciente que fue Ayotzinapa, ¿no? El impacto. Ok, bueno, pues... por el tiempo que tenemos a disposición, hacer una pequeña síntesis. Bueno, pues voy
pues voy a platicar rápidamente de esta otra experiencia. En el año del 2000, híjole, creo que fue el 2006 o el 2009, no estoy seguro ahorita, se realizó la reunión del que se llama el Protocolo de Kioto, que es una iniciativa de las Naciones Unidas donde se asientan una serie de planteamientos en torno al tema del cambio climático en el mundo y de las medidas que había que tomar. Entonces hay esta reunión internacional en la Ciudad de México y varios de los grupos que estaban en la defensa del maíz originario de México contra los transgénicos y contra las grandes compañías como Monsanto de transgénicos, que estaban haciendo una lucha muy enjundiosa, siguen haciéndola todavía con estos temas, ¿no? Y la consigna justamente de ellos es: sin maíz no hay país. Y ellos me buscaron los días en que estaba esta conferencia del protocolo, este evento del protocolo de Kioto, pues para hacer ahora otro mural en el piso del Zócalo. Y bueno, eran organizaciones ambientalistas, organizaciones campesinas, fundamentalmente los que integraban un gran colectivo que querían realizar este gran mural. Bueno, no es un mural, es un pisal, porque pues, es en el piso del Zócalo. Y se nos ocurrió hacerlo con maíz. O sea que, y entonces me dieron, creo que como media hora para hacer un diseño, ¿no? O sea, lo querían hacer muy rápido. Y bueno, pues se me ocurrió una cosa bastante sencilla, que es la que están viendo ahorita en pantalla, que es un gran mapa de la República Mexicana, como si fuera una mazorca de maíz, ¿no? Y pues volvimos otra vez a la plancha del Zócalo y volvimos a trazar como aquella, ya con la experiencia del Zapatota, pues teníamos ya una logística ya probada en la práctica, ¿no? Y pues con las participantes, bueno, igual que en el Zapatota se nos olvidó mencionar, tanto en el Zapatota como esta pinta, antes de iniciar el trabajo, se hizo una ceremonia con los concheros que trabajan ahí en la plancha del Zócalo, ¿no? Que son los poderes fácticos de la calle, ¿no? Aquí también se hizo esta ceremonia y, bueno, se delimitó todo el perímetro del mural con flores, ¿no? Y aquí pues vemos a los participantes empezando a trazar toda la imagen en la plancha del Zócalo. Trabajamos pues toda la noche. No me acuerdo exactamente, pero creo que se utilizaron alrededor de unas 15 o 20 toneladas de maíz en la realización de esto, que pusieron varias organizaciones campesinas con la recomendación expresa de que era un préstamo, o sea, que nos prestaban el maíz, que lo íbamos a usar y lo teníamos que volver a empaquetar, encostalar para que se lo regresaran. Así es que el compromiso era grande, ¿no? Y aquí vemos toda la raza descargando el maíz y empezando a vaciarlo en la plancha del Zócalo y irlo acomodando poco a poco. Esta foto me encanta, para ir pues haciendo el diseño del mural de esta gran mapa de la República Mexicana. Ahí vemos pues a cómo se va desarrollando pues ya no es pinta, esto es una instalación, ¿no? Realmente es una instalación, ¿no? Creo que única en su género, ¿no? Pues, bueno, ya ves que en México hay la tradición de los tapetes, ¿no? De los tapetes de Guamán, de acerrín, en fin. Entonces yo creo que
esto se inspira un poco en esa tradición popular de los tapetes, ¿no? Bueno, aquí el tradicional cafecito y con tamales, por supuesto. Ahí se empieza a ver más bien cómo va avanzando la pinta, ¿no? Ahí están los granos de maíz. Las letras las hicimos con tela, no están pintadas, sino se formaron con una tela roja. Ahí se puede ver mejor. Y finalmente, pues así quedó el mapa en la plancha del Zócalo. Este fue más grande que el Zapatota, este tenía 4.500 metros cuadrados, este mapa, ¿no? Bien, para concluir. Y ahí está, fue peor la labor de volverlo a juntar que vaciarlo, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es la experiencia la instalación del maíz en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo creo que podríamos seguir hablando bastante, sin embargo, el tiempo a disposición es muy poco. Yo quería que brevemente nos hablaran los dos de cómo se afrontó el tema de Ayotzinapa y a manera de conclusión, cuál es la importancia de la memoria, cómo interviene el arte, cómo se recupera, cuál es su práctica cotidiana y sobre todo colectiva. Pues, Eduardo. Sí, Eduardo, sí, que Eduardo platique de las mantas. De Ayotzinapa. Bueno, nada más introducir el tema rápidamente. Sí. Hace 6 años, mañana se cumplen 6 años en que en la población mexicana, en el sur poniente de México, en el estado de Guerrero, la población de Ayotzinapa, donde hay una normal rural. Las normales en México son las escuelas para formar maestros. Esta es una normal histórica porque 2 de los maestros que estudiaron en esa normal fueron guerrilleros, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, guerrilleros de las guerrillas a las que hice mención en los años 60, 70. Y estudiantes de esa población, de esa normal, se pretendían dirigirse a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 68, de la masacre del 2 de octubre, y como ya era tradicional, pues secuestraban camiones públicos para transportarse a la Ciudad de México, y bueno, pues recuperan camiones para ir hacia la Ciudad de México y son interceptados en Iguala. Se sabe que son interceptados por la policía municipal, por elementos del ejército, que después estos muchachos son entregados a un grupo de la delincuencia organizada de Guerreros Unidos y los desaparecen. Presuntamente fueron asesinados y se desconoce hasta hoy el paradero de estos muchachos y de sus restos, ¿no? Durante el gobierno de Peña Nieto, pues obviamente, como estaba comprometido, pues las fuerzas del orden público, la policía municipal y el ejército y las fuerzas y las autoridades gubernamentales del estado de Guerrero, el gobernador, el presidente municipal de Ayotzinapa y el mismo presidente de la República, pues todo esto se ocultó, ¿no? Hasta el día de hoy no ha habido respuesta de la justicia al reclamo de los padres de estos muchachos que reclaman en dónde están sus hijos, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, provocó una ola de protestas y de manifestaciones en toda la República Mexicana, y se ha mantenido esa constante, ¿no? Por encontrar a estos 43 estudiantes desaparecidos, que además esta bandera de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha servido también para visibilizar a miles y miles de desaparecidos políticos en México, ¿no? Bueno, nada más como para dar contexto, ¿no? A esto, Cris.
Y bueno, Eduardo, Sí, ya no sé si estoy en el micrófono, es que no veo. ¿Sí me sí, escuchan? sí, te sí, escuchamos. te escuchamos. Ok, yo quiero pues reiterar esto que señala Mauricio, que de alguna manera eh, pues fue un hecho atroz, una tragedia pues provocada por el Estado. No cabe duda de que fue el Estado y que por eso justamente la impunidad pues ha ocultado de alguna manera pues a los actores y aunque hay gente en la cárcel, pues parece que ellos no fueron los autores intelectuales. Como parte, digamos, de esta repulsa a ese hecho, este, pues que es prácticamente un genocidio, porque es un ataque para eliminar justamente a un grupo de normalistas, futuros maestros, que trataron pues con ese evento y al parecer también hay otro camión del que no se habla, parece que no solamente son 43 estudiantes desaparecidos, Es verdad. pero bueno, al final pues de alguna manera esto es parte de la memoria y de la resistencia cultural, ¿no? El colectivo, bueno, los grupos que formamos parte de la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura, a convocatoria de uno de los grupos, eh, hicimos una serie de pequeños telones, no son telones, ¿cómo se Estandartes, ¿no? llaman? Estandartes, perdón, para llevar a la marcha que se hizo un año después. Hubo muchas marchas que se hicieron durante el año que habían acontecido estos hechos trágicos y para el primer año, que fue una marcha multitudinaria, se hicieron estos estandartes. No solamente bordaban alrededor de la demanda de justicia por los 43, sino que también durante el gobierno de Peña Nieto se habían hecho varias reformas a la Constitución y entonces cada uno de los estandartes refería a la reforma educativa, a la reforma energética, a la reforma electoral, etcétera, y los llevamos pues el contingente que éramos de la Convención Metropolitana de Artistas, ¿no? En el 2015. 15. No sé por qué no quiere bajar. Sí, ahí está. Ahí Y ahí, está. ahí vamos, ¿no? Pues, era una marcha multitudinaria, esta no es la cabeza, digamos, la vanguardia de la marcha, sino que esta es una parte intermedia. La vanguardia, desde luego, pues iban los familiares de los desaparecidos, atrás de ellos, pues todos los contingentes que acompañaban, desde luego, a los normalistas sobrevivientes y actuales alumnos. Y nosotros, pues ahí también acompañamos esta marcha. Llovió, ahí ya llegamos al Zócalo, y es pues seguir haciendo lo mismo, ¿no? De alguna manera que hemos venido haciendo. No solamente hubo, digamos, esta manifestación artística, sino esto nosotros lo hicimos como Convención Metropolitana, pero también pues hubo otros colectivos. Esto, por ejemplo, lo hicimos en el taller de gráfica monumental con la misma temática, ¿no? También es un mural transportable que hicimos sobre bastidores en el mismo año, ¿no? También se sabe pues que la telecracia, o sea, esto es alrededor de este poder de los medios, pues fueron los que montaron pues toda esa escenografía que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia y de ahí pues esta figura, ¿no? Esta imagen también es parte del taller de gráfica monumental. Y finalmente hicimos una instalación también que tiene que ver con la misma temática, no sé si dure mucho o si se pueda ver, a ver, vamos a ver. Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos. De magrarlos, de aniquilarlos. Por eso me sobrecoge el entierro.
Desde luego, las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Por qué no quemarlo a los animales o tirarlo al río? Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a... Perdón, creo que ahí puede concluir porque es un poco más largo y Mauricio también quiere exponer otro trabajo en el cual participamos, ¿no? Bueno, sí, fue otra iniciativa. A ver, fue otra iniciativa también que se hizo en relación a este mismo caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Una colega, bueno, yo también me dedico a hacer mucho ilustración, y una amiga, colega ilustradora, después de que se entera de la desaparición y de forzada de esos 43 estudiantes, pues está indignada y está chateando con una amiga en el Facebook y están platicando de lo que sucedió y pues diciendo hay que hacer algo. Y ella, pues, de motu propio, decide, pues, hacer una ilustración, ¿no? De uno de los muchachos que fueron secuestrados, ¿no? Y convoca a otros ilustradores, ¿no? A hacer lo mismo. Y lo interesante de la iniciativa es que ella empieza a distribuir esta iniciativa con un lema que es: yo, Mauricio Gómez, quiero saber dónde está Benjamín Asensio. Y con esta consigna, ¿no? Cada persona que participa da su nombre y pregunta por uno de los 43 muchachos con todos sus nombres y apellidos, ¿no? Y esta manera es una manera de hacer presentes física, humanamente a los desaparecidos, ¿no? Fue muy fuerte este enunciado y se va corriendo la voz y entonces empezaron a llegarle miles de dibujos y yo pues con otra amiga editora y yo con Andrea Fuentes y su servidor pues decidimos organizar una página en el Tumblr que todavía está viva, ¿no? Donde la gente fue subiendo sus retratos, ¿no? Y se fueron juntando pues miles y miles y miles de retratos con el hashtag de Ilustradores con Ayotzinapa. Y esto pues le dio la vuelta al mundo, ¿no?
gracias al internet, pues se difundió la noticia a través de estos dibujos de esta galería que estaba en red, y se visibilizó mundialmente este caso, ¿no? Entonces, pues aquí hablamos también de una experiencia ya más contemporánea de uso de las redes, ¿no? Para esta resistencia cultural de las que hemos estado hablando, ¿no? Sí, perdón. No, yo creo que justamente este es parte del propósito del festival. Hablando con Gloria, como parte de los promotores y organizadores, es justamente la esencia de lo que se pretende, de lo que se intenta, que el arte y todas sus manifestaciones pueda inserirse, pueda ser protagonista también desde su punto de vista, con su quehacer, intervenir en estos espacios, no solo dejándolo a la política o a las formas tradicionales o poniendo en manos de la industria de la cultura televisiva y de medios masivos, un tipo de problema serísimo como es la memoria. Yo creo que si no tienen inconveniente podríamos terminar, porque repito, el tiempo a disposición prácticamente lo habíamos agotado. Y antes de saludarnos, quería que brevemente, desde su punto de vista, desde su praxis, una pequeña reflexión de cuánto es importante la memoria política y expresarla a través del arte. Hazlo. Pues a mí me parece que pues el arte, como dijimos en un inicio, es una necesidad humana y que después efectivamente por estar pues en una escena donde efectivamente pues hay una sociedad dividida y que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades porque no se practica la democracia ni la justicia, como en este caso, pues el arte, digamos, que está confinado a los museos y a los cenáculos ultraintelectuales, va a seguir ahí, por más que se sienta alternativo y utilice la basura y cualquier cacharro para erigirse como arte, eso va a seguir ahí, pero el arte que de alguna manera, digamos, busca otros vínculos y busca otra presencia, sobre todo con las comunidades, en relación con los grupos organizados en este caso, pues me parece que tiene una misión más allá solamente de un reconocimiento dentro de la alta cultura. Lo que busca es justamente ser parte de este motor, pues, que alienta y le da justeza a la lucha, ¿no? Yo pienso que de alguna manera también en los colectivos hay un esfuerzo por democratizar el trabajo, y en ese sentido, pues, ese es su aporte, ¿no? Desde la cultura, desde el arte, no solamente confeccionar una pieza, sino también desde el mismo proceso de confección, hacer una propuesta innovadora. Y de alguna manera no es innovadora, sino es recuperar lo que de suyo fue en las culturas primigenias, la cooperación, que yo creo que las culturas no hubieran sobrevivido si hubieran estado individuos atomizados como hoy de alguna manera estamos coexistiendo en este planeta maravilloso que vive ahora esta pandemia. Pero yo digo que ese esfuerzo colectivo y ese tejido social hay que seguirlo nutriendo con nuevos actores. Y pues yo agradecería desde luego al festival Memorarte Fest, y pues a exhortar a conocer otras propuestas, así como hoy hemos tenido la posibilidad de mostrar un poquito de lo que se hace en México, porque esto es mucho más profuso y hay muchos más actores. Igual nosotros que podamos conocer también lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, que seguramente existe, aunque nosotros no lo conocemos, pero lo queremos conocer. Muchas gracias. Mauricio. Bueno, pues yo, para no extendernos mucho, me parece que este planteamiento de la memoria es básica, ¿no? Un pueblo sin memoria histórica es un pueblo destinado a fracasar, ¿no? Y el recurso de la cultura, de esta cultura crítica, de esta cultura emancipadora, de esta cultura subversiva, de esta cultura militante, ¿no? En las causas y en las luchas populares, es fundamental, es una herramienta de lucha fundamental, me parece, ¿no?
Y creo que, como decía Eduardo, el arte oficial, por llamarle de una manera, eso que sucede en las bienales de arte, en los museos, en las galerías privadas, en las casas subastadoras, con estos artistas contemporáneos que como dice Lalo, con cualquier cacharro que nos quieran engañar, ¿no? Y gana un artista mexicano como Gabriel Orozco con una caja de zapatos vacía en la Bienal de Venecia, ¿no? Mostrando pues la vacuidad exactamente, ¿no? Lo vacío que está el arte, este arte oficial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En absoluto contraste con esta otra actividad artística que está trabajando con la vida, para la vida, ¿no? Me parece que esa es la diferencia fundamental. Está trabajando en el lugar de los hechos, está trabajando en el mundo de las personas concretas, ¿no? Haciendo un trabajo cotidiano, haciendo un trabajo fundamental por recuperar la memoria y por trabajar por la emancipación, ¿no? Y creo que eso cada vez va a ser más urgente en un mundo que está cambiando y desgraciadamente no cambia para bien, cambia para mal, ¿no? La pandemia nos está dejando claro lo que van a hacer las superpotencias en el mundo, ¿no? En Europa y en América y en todos lados, ¿no? Va a ser un mundo que va a ser mucho más confinado que de lo que era antes de la pandemia, ¿no? La pandemia va a dar pie a cerrar fronteras porque la miseria va a recrudecerse en el tercer mundo y la migración continuará. Y pues me parece que este arte con responsabilidad y con sentido crítico y político va a ir acompañando todo lo que va a ir sucediendo y es fundamental. Y bueno, también agradezco mucho la invitación al festival. Muchas gracias a Gloria, que nos invitó. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Bueno, pues un abrazo grande. Ha estado un conversatorio realmente muy, muy interesante. Creo que nuestros amigos, no solo en Colombia, sino en algunas partes, en distintas partes del mundo, se quedarán con grandes deseos de hacer cosas y presumo que querrán entrar en contacto con ustedes. Bueno, pues gracias y a la próxima. Hasta luego. Gracias, Cristóbal. Gracias, Gloria.